Hola, en este video vamos a tratar tres temas. El primero es sexualidad, el segundo es sexo y el tercero son las relaciones sexuales. Primero voy a definirles todos estos conceptos para que haya mayor claridad en el tema. Entonces comencemos. Sexualidad está relacionado con nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos con otras personas y con nosotros mismos. El sexo hace referencia a las características físicas que diferencian al hombre de la mujer y viceversa, y las relaciones sexuales se refieren al contacto físico a través del cuerpo. Pueden ser penetrativas o no penetrativas. También quiero dejar algunas cosas en claro. La primera es que Dios nos creó y creó diferente al hombre y diferente a la mujer, y que les permitió y les dijo que se multiplicaran, y por eso existe el sexo. Pero mucha gente lo malinterpreta y el ser humano lo ha desviado de su propósito inicial. Además de que lo hacen de una forma incorrecta y le dan cierta libertad cuando hay reglas. Y vamos a ver esas reglas para que no cometamos errores que a veces las personas no conocen, pero que están en la palabra de Dios. Entonces les voy a decir las citas bíblicas y les voy a leer los versículos como aparecen en la palabra de Dios. Génesis 1:28 dice: Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, qué pena, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Génesis 2:22 dice: Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí vemos lo que yo les estaba comentando anteriormente, que Dios nos creó y también creó el sexo. Y el sexo no es malo en sí, sino como lo utilizan hoy en día. Éxodo 20:14 dice: no cometas adulterio. ¿Qué quiere decir adulterio? Esta palabra se refiere a cuando una mujer casada o un hombre casado le es infiel a su pareja. Entonces, Dios nos muestra cómo debemos ser cuidadosos en este tema y que debemos ser fieles. Además, Proverbios 3, 5 y 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. En este caso, el mal es fornicar o adulterar o tener pensamientos incorrectos o actitudes erróneas. Debemos tener mucho cuidado y alejarnos de esto. Muchas personas piensan que esto está bien y no conocen la verdad. Por eso quiero que a ustedes les quede claro que Dios hizo con un propósito al ser humano y les dio capacidades, pero a veces nosotros pecamos y eso no le agrada a Él. Por eso debemos temer al Señor, o sea, respetarle y obedecer sus mandatos. En Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, o de él mana la vida, dicen otras versiones. Este pasaje nos puede animar a que no cometamos errores ni siquiera en nuestro corazón o en nuestra mente, porque una vez Jesús les dijo a las personas que estaban con él que no debían adulterar. ¿Se acuerdan lo que es el adulterio? Entonces les dijo que a veces los hombres piensan que si no están con esa mujer no le están siendo fiel a su esposa, pero en realidad si solamente lo piensa ya está adulterando en su corazón. Entonces por eso puse este pasaje, para que nosotros también cuidemos nuestra mente, nuestro corazón. También les quiero compartir Eclesiastés 11, 9 y 10. Dice: gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan de nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido.
pasaje nos permite tener libertad. Dios nos hizo individuales y autónomos, pero tenemos que saber que llegará un día que Dios nos va a juzgar y va a juzgar nuestros hechos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer cualquier cosa que nos nazca, porque eso puede traernos consecuencias. En Eclesiastés 12:1 dice: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. ¿Quién es tu Creador? Dios. Hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Entonces aquí vemos otra cosa. Cuando cometemos errores en estos temas, podemos traer consecuencias muy graves. Por ejemplo, tener hijos antes de un matrimonio o enfermedades de transmisión sexual. Todas esas cosas se pueden prevenir siendo obedientes a Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Muchas personas no entienden estos conceptos porque realmente no le han consagrado la vida a Dios. Nosotros debemos ser, como en el video pasado les explicaba sobre la vida, creo y espero de corazón que hayan entendido lo que yo les quería transmitir, y es que debemos entregar nuestra vida a Dios. Entonces, en este pasaje vemos que hay un cambio cuando éramos antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, cuando estamos con Cristo, debemos entender que somos diferentes y que debemos cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, en Gálatas 5:16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto se refiere a que debemos comportarnos y vivir de una forma en que Dios se agrade, y que no debemos cometer pecado, porque la carne, para quienes no sepan qué significa este concepto, significa que es el pecado que mora en mí. Quiero dejarles claro que cuando una vez entregamos nuestra vida a Cristo, no somos santos. No significa que vamos a dejar de pecar siempre. Tenemos errores y esa es la carne. Pero por lo tanto no debemos satisfacer nuestra carne. ¿Listo? Efesios 5:1, 3, 8 y 9 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Como se los venía diciendo, nosotros somos diferentes. Una vez tenemos a Cristo, debemos cambiar nuestra forma de vivir. Nuestro corazón debe anhelar obedecer a Dios y seguir su ejemplo. Él es el mejor ejemplo de vida y debemos tratar de imitarlo. También el 8 y 9 dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Qué bonito que es que Dios nos transforme y que una vez nos rendimos a Él, Él nos cambia y nos da nuevas obras buenas y que a Él le agradan. Filipenses 2:15 dice: para que nadie pueda criticarnos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Tenemos que tener muy claro este concepto, y es que hay gente que peca y no le ve nada de malo y que se sigue engañando. Nosotros debemos llevar una vida limpia para que se vea la diferencia entre nuestro pasado y nuestro presente. Colosenses 2:6 y 7 dice:
Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Recordamos, debemos imitar a Jesús. Él no cometió ni un solo pecado. El pecado es las cosas malas que pensamos, decimos o hacemos. Entonces vemos que Jesús es santo y que debemos imitar, debemos seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Este versículo lo que nos anima es que basemos nuestra vida en Él, no en las cosas que son vanas de esta vida. Muchos pueden decir que la sexualidad, por ejemplo, los homosexuales, eso está bien, o que el adulterio no hay ningún problema, eso es natural, o la masturbación. Todas esas cosas a Dios no le agradan y debemos basarnos en Él. Y todos estos versículos que hemos leído y los que vamos a leer nos muestran que la base de nuestra vida debe ser Jesús, y cuando lo ponemos como nuestra base, la vida toma una forma y toma una estructura real, fuerte. Colosenses 3, 5, 17 y 23 al 25. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues las personas ávaras son idólatras porque adoran las cosas de este mundo. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y que habrán recompensas a quienes hagan esto. Quienes no lo hagan recibirán lo que hicieron. Y aquí nos aclara que Dios es un Dios justo y que no hace acepción de personas. Bueno, continuemos. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Quiero dejar en claro que las relaciones sexuales no son malas, ¿sí? Dios dio esto al ser humano para reproducirse, solo que lo cambian y ponen otras cosas y añaden otras cosas que sí están mal, como la masturbación o las relaciones sexuales no penetrativas. Bueno, segunda de Tesalonicenses 3:13 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vemos que un joven o una persona debe tener características buenas y que seamos ejemplo. Segunda de Timoteo 1:8a. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Si aún no te arrepientes de tu pecado o no admites que necesitas de Dios, te animo que lo hagas, porque Dios es el único camino para ir al cielo. Y Él, con su sangre, nos redime y quita todo pecado. Segunda de Timoteo 2, 4, 15 y 22. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, esto es una metáfora, por así decirlo, porque nosotros somos como soldados de Dios que estamos aquí, pues como peleando en contra del pecado. Qué pena. Entonces nosotros debemos ser firmes y no enredarnos con las cosas que nos
presenta al mundo, sino que debemos resistir para agradar a Dios. El 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 2:12 dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago 1:12-14 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Primera de Juan 2:16-17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tercera de Juan 11 dice, amado, no imites lo malo sino lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Puede ser que tú algunas de estas cosas nunca las hayas escuchado o crees que sean mentira. Te animo a que cambies este pensamiento. Dios es real y llegará un día en que Él va a juzgar al mundo y sus obras. Te animo a que prontamente vengas a sus pies y le pidas perdón si algún momento te equivocaste, caíste en la tentación, pecaste y lo volviste a hacer en alguna segunda o tercera ocasión. Dios es fiel y justo para perdonar los pecados. No importa la gravedad, no importa cuántas veces lo hayas hecho. Necesitas rendirte a Dios. Te animo a que lo hagas muy pronto